Hola, ¿cómo están? Esto es Populares y Soberanos número 131. Esta semana, bueno, vamos a empezar como ya se nos ha hecho costumbre con el obituario, ¿ah? En realidad tenemos dos. El primero es el candidato presidencial del Ecuador, Fernando Villavicencio, que fue asesinado en el curso de la semana. Y el otro sería George Jackson. No, pero ese, más que fallecido, digamos, está... De eso seguramente vamos a comentar en el programa también. Bueno, decir que esta semana... ya la derecha como que ha agarrado un vuelo inusitado, ¿eh? y empiezan a incluso a defender, por ejemplo, a Sergio Onofre Jarpa, quien no tiene, digamos, no hay por dónde defenderlo. O sea, fue el segundo hombre a bordo en un periodo complejísimo, digamos, de la dictadura, el periodo de las protestas, o sea, sobre los hombros de Jarpa hay varios muertos en Chile. Y bueno, la derecha a estas alturas del partido como que se da por ofendida cuando se dice que fue un adláter del dictador. ¿Qué más tenemos? Bueno, en Argentina, Javier Milei gana las primarias. Ese tipo, no sé, bueno, una percepción muy personal, digamos, pero para mí está como con una teja media suelta, o bueno, no sé, o hace el teatro, digamos, para verse así como medio loquito, ¿ah? No sé si han visto un video donde sale eliminando los ministerios, ¿ah? Ministerio de Cultura, fuera. Ministerio de Educación, adoctrinamiento, fuera. O sea, sacando todos los ministerios en un país como Argentina. Me gustaría ver qué pasaría con Argentina y con los argentinos con un tipo así en la presidencia de la República. Vamos a pasar a nuestro panel de hoy con un querido invitado. A mi izquierda tengo a Eduardo Gutiérrez, aquí abajito a nuestra querida Verónica Molina y nuestro invitado de hoy, Lucio Cuenca. Le vamos a dar la palabra hoy a Verónica para que introduzca a nuestro invitado. Hola, Vero. Muy buena noche a todos los que nos escuchan y nos ven. Bueno, hoy día tenemos el placer de estar con Lucio. Lucio es un gran ambientalista, lo conocemos desde antes mucho de Unidad Social. Es un gran luchador y en su trabajo en el OLCA, aparte de su trabajo profesional, académico, conocemos su lucha medioambiental. Y hoy día en Chile, que aparte de los fenómenos políticos que ya hablaba nuestro compañero Raúl Acevedo, hay también mucha preocupación por los temas ambientales. Entonces, queremos hablar con Lucio cómo va, cómo ve eso, y ni siquiera, o de paso, comentar un poco cómo vemos en la carta constituyente que se está escribiendo estos temas, porque están tan alejados
Bueno, ya sabemos por opinión de todos que en general lo que se está escribiendo en este proceso constituyente, en el Consejo Constituyente, dicta mucho de lo que la ciudadanía hubiese esperado por diversos factores que ya hemos analizado en el programa, pero tú, Lucio, con tu experiencia, tu muy buen trabajo ambiental, ¿cómo ves la situación hoy día en Chile? ¿Cómo ves lo que está ocurriendo en el tema y cómo ves la situación con el gobierno? Hemos visto varios reclamos ante el gobierno de todos los organismos y las que están trabajando, organizaciones eh, medioambientales, porque sienten que no se ha avanzado en el tema. Tanto es desmantelar la política extractivista que marcó el anterior régimen, como también avanzar en materia de descontaminación y en materias que signifiquen una mejoría ambiental para la población. Nosotros en nuestro programa Popular y Soberano muy preocupados por los temas de la contingencia, pero también por este tema que a largo plazo no vemos por dónde podría mejorar. Entonces, por eso, dada tu vasta experiencia y el reconocimiento que hacemos de tu compromiso medioambiental, nos gustaría tratar este y los temas que tú consideres importantes. ¿Cómo va el tema medioambiental en Chile en este momento? Te damos la palabra. Hola, buenas noches a los soberanos y populares que nos estén viendo y escuchando. Saludos Raúl, Eduardo, Verónica. Muchas gracias por la invitación. Quizás para hacer una primera aproximación, ¿no? Uno siempre tiende a medir las cosas en relación a las ofertas programáticas que han hecho los gobiernos eh, o a los proyectos históricos o coyunturales que impulsan determinados conglomerados políticos y sociales. Y nosotros estamos bajo un gobierno que ofreció, desde el punto de vista programático, impulsar una transición socioecológica, una transición energética justa, le denominan, y también impulsar un cambio de la matriz productiva, porque se entiende que la base de, del- de los impactos acumulados en el medio ambiente, en la naturaleza, se deben fundamentalmente a esta matriz extractivista, ¿no? Que está centrada sobre todo en la sobreexplotación de la naturaleza y que ha significado la precarización de la vida y el deterioro ambiental de la mayoría de las regiones de nuestro país, que la tienen sumida en una profunda crisis hídrica, por ejemplo, pero que también eh, está sufriendo consecuencias muy importantes por el avance de la desertificación, está sufriendo consecuencias a la salud pública producto de la contaminación del aire. Hoy día hay 25 lugares de Chile que están declarados zonas saturadas por contaminación del aire. Es uno de los factores más importantes de muerte, ¿no? De personas en nuestro país a nivel de la contaminación. Entonces, un poco uno tiende a medir a partir de esos compromisos. En ese sentido, lo que uno puede ver hasta ahora es que lamentablemente hay una continuidad de las políticas que ya se venían desarrollando en los gobiernos anteriores, gobiernos de la concertación y también de la derecha, y que el gobierno de Gabriel Boric los ha adoptado como si fueran políticas propias, ¿no? Y me estoy refiriendo particularmente, por ejemplo, a, al impulso de la estrategia del hidrógeno verde. Eh, y en realidad, bueno, son estrategias que responden a políticas que vienen impulsando los países del norte a partir de necesidades de los países del norte frente a la crisis climática, que sin duda es una cuestión ineludible para todos los países y que tiene consecuencias también para todos los países, pero que donde hay responsabilidades diferenciadas, ¿no? O sea, las responsabilidades de los países más contaminantes, más
eh, generadores de gases de efecto invernadero tienen mayor responsabilidad en afrontar lo que está pasando y que estamos viviendo cotidianamente en nuestros países y obviamente los países del sur, los países con menos condiciones económicas, materiales, eh, sufren en mayor medida, ¿no? Y vemos que el gobierno actual mecánicamente o como una política de inercia, ¿no? No ha implementado medidas que hagan coherente la política con sus ofertas programáticas, sino que se ha sumado o se ha subido a un carro que ya venía corriendo desde el gobierno de Piñera, sobre todo, justificado, bueno, justificado en la crisis producto de la pandemia, justificado en, bueno, lo que ha sucedido en las últimas elecciones con el avance en las votaciones que han tenido los sectores más conservadores y de ultraderecha de nuestro país y por lo tanto empieza una autocensura, ¿no? De las ofertas programáticas y de los planteamientos políticos que se hicieron en su momento. Y hoy día estamos sobre todo en función de una estrategia económica que está marcada por el paso de la transición eh, energética, sobre todo energética, de los países del norte. Hoy día lo que se está hablando de que la minería de cobre, la minería del litio, el hidrógeno verde, se tienen que poner en función de salvar el planeta, ¿no? O sea, hoy día nos ponen como casi como chantaje que se necesita mucho más cobre, que se necesita mucho litio y que se necesita mucho hidrógeno verde para, eh, para salvar el planeta, pero en definitiva eso son prioridades y políticas que han fijado los países del norte, ¿no? Eso no tiene que ver con la transición que también tiene que hacer nuestro país desde el punto de vista de cambiar la matriz productiva, bajar las emisiones de gases de efecto invernadero, pero sobre todo generar políticas que permita proteger los ecosistemas y a la población enfrentado a crisis climática y a regiones donde ya se acumula una gran cantidad de deterioro ecosistémico, ¿no? Y eso ocurre en todo el país, porque nosotros estamos sufriendo más, porque somos uno de los países más vulnerables frente a la crisis climática, sobre todo por la cuestión del agua, ¿no? Y sufrimos más los impactos de los efectos globales porque ya tenemos un nivel de deterioro ambiental acumulado, ¿no? Entonces, y eso se empieza a notar, y se empieza a notar sobre todo, por ejemplo, con la situación del agua, que sigue estando en el tapete de la discusión eh, a nivel cotidiano en algunos territorios, a nivel de conflictos, donde se está enfrentando una comunidad con una empresa minera, con una empresa forestal, pero también a nivel de las discusiones políticas, como lo que mencionaba Verónica del proceso constitucional, ¿no? Donde finalmente lo que estamos viendo es que las normas constitucionales tienden a mantener la situación de privatización y mercantilización del agua particularmente y de todos los elementos de la naturaleza en definitiva. Entonces, para nosotros hay una situación de continuidad. Lamentablemente, no las expectativas que hubo del gobierno ecologista, del gobierno feminista, creo que se han ido diluyendo en el tiempo y sin duda eso genera mucha frustración porque obviamente eh, los conflictos socioambientales se debe a condiciones, a amenazas o a situaciones de deterioro ambiental que son objetivas, no son un invento de la gente, ¿no? O sea, eso deteriora la calidad de vida, eso deteriora la salud, eso genera precarización de todos los sistemas de vida que están involucrados y eso no tiene mejora con la estrategia que está usando el actual gobierno. Entonces, lamentablemente, por ejemplo, el gobierno muestra que durante estos meses se dictó la ley del cambio climático. Últimamente que se dictó la ley del sistema de áreas silvestres protegidas. Sin duda hay elementos de cada uno de esos cuerpos normativos que son avances y de alguna manera se hacen cargo parcialmente de los problemas. Pero también hay que decir que en ambos casos
se introducen y formalizan instrumentos de mercado para fortalecer la lógica mercantil de la protección de la naturaleza, ¿no? Lo que no se pudo hacer durante 30 años de gobierno de la concertación, hoy día se está haciendo con las normas que de alguna manera heredamos de Piñera, pero que finalmente se terminaron de discutir, de votar y de promulgar en el gobierno actual del presidente Boric. Entonces, eh, como te decía, hay expectativas que no eran muy altas por lo demás, pero a lo menos pensábamos que se iba a iniciar un camino que cambiara el rumbo de lo que traíamos y lamentablemente eso no lo estamos viendo y de eso está dando cuenta una gran cantidad de organizaciones y movimientos a lo largo de Chile. Lo que está ocurriendo en Quintero Puchuncaví, por ejemplo, no sé si lo han visto, ¿no? O sea, primero siguen la contaminación y la intoxicación de los niños y las niñas en los colegios, a pesar del cierre de ventana de la fundición. Pero además se ha autorizado la construcción de una mega planta desalinizadora en el mismo Quintero, en la misma zona denominada zona de sacrificio. Y ahora aparece un proyecto de la empresa GLN Quintero, que es una transnacional, que está buscando construir una planta para la fabricación de hidrógeno verde. Y el agua de la desalinizadora es para alimentar a el proyecto Los Bronces de la minera Anglo American, ¿no? Y para alimentar la planta de hidrógeno verde. Entonces, una cadena de nuevas formas de explotación de los territorios a partir, como les decía, de esta política de la transición global y que los países del norte terminan imponiendo a nuestros países. Lamentablemente el gobierno se ha subido a eso con mucho, yo diría con demasiado entusiasmo, con demasiado entusiasmo. A mí me llama mucho, mucho la atención que existiendo tanta incertidumbre todavía respecto de la tecnología del hidrógeno verde, Chile en particular se suba con tanto énfasis, destinando tantos recursos y poniendo tantas prioridades para la estrategia del hidrógeno verde, cuando ayer salió una noticia en Alemania que la empresa estatal de trenes de Alemania descartó usar el hidrógeno para los trenes porque significa un montón de cuestiones que no están resueltas y por lo tanto ellos se inclinan por la electricidad, ¿no? Y resulta que Alemania y Europa potencialmente son los principales clientes del hidrógeno verde que se fabricaría en Chile, ¿no? Entonces, bueno, un poco una mirada ahí eh, evaluativa de lo que está pasando, pero también considerar que hay una, yo creo que a nivel social y de los movimientos, este tipo de conflictividad social eh, de alguna manera va generando más esperanzas también de que es factible ir reconstruyendo tejido, ¿no? Que vaya pensando el país y los territorios, las regiones desde otra perspectiva, ¿no? Y eso creo que a nosotros por lo menos nos nutre mucho en el camino que vamos haciendo de apoyo a las organizaciones. Oye, Lucio, eh, te quisiera llevar a un tema que hizo relación con el tema medioambiental, pero que está relacionado con el tema del litio, ¿no? Porque apareció el día domingo antepasado la noticia de que se estaban creando comisiones de asistencia técnica de apoyo a las comunidades sobre el tema, digamos, de la explotación, de la exploración y la explotación del litio. Entonces, la pregunta es, ¿ustedes como organización Olca están participando técnicamente en ese apoyo? Mira, o sea, la respuesta es no, digamos, Ya, para hacerlo sencillo, pero yo creo que hay que poner un poco en contexto. Nosotros como organización hemos trabajado en el Salar de Atacama y en el Salar de Maricunga desde mucho antes del auge del litio, ¿no? Eh, por lo menos 5 años atrás, ¿no? Y por lo tanto conocemos de alguna manera los actores locales, conocemos las empresas que operan, los proyectos que están en proceso de evaluación, los que están aprobados, los que están con
rechazo de la comunidad. O sea, sabemos de lo que se está hablando en el fondo. Y acá, si bien esto ya venía siendo tomado por el gobierno de Bachelet cuando se crea la Comisión Nacional del Litio y se saca un documento donde establece ciertas prioridades, ciertos enfoques, ¿no? Que algunos de ellos a nosotros nos parecía bastante interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, ese documento de política pública decía de que había que establecer una política de salares, ¿no? Y en un segundo orden de litio, ¿no? Porque partía de la comprensión de que los salares son ecosistemas muy complejos, muy desconocidos y muy frágiles, y que además son el sustento y el hábitat de muchas comunidades indígenas también. Y ahora, después de varios años y donde este tema se vuelve a poner al centro, vemos que eh, se presenta esta Estrategia Nacional del Litio, pero tiene un pecado de origen, ¿no? Como Estrategia Nacional del Litio, esa estrategia debió haber sido consultada, ¿no? Debió haber sido especialmente consultada con los pueblos indígenas de acuerdo a los compromisos que tiene Chile con las legislaciones de los pueblos indígenas a nivel internacional, el convenio 169 en particular. Entonces, eso ya tiene una carencia, es la presentación de esa estrategia. Lo otro es que, si bien la estrategia tiene varios componentes, entre ellos consultar, generar una nueva forma de gobernanza, se denomina, de los salares, donde el gobierno plantea la prioridad por conversar con las comunidades que viven en los salares, etcétera, etcétera. Hay que decir que si bien fue el presidente Boris al salar de Atacama, bueno, pero el salar de Atacama no es el único salar, o sea, es el salar donde actualmente se está explotando y se está extrayendo litio, ¿no? Los otros salares están en proceso y, eh, y por lo tanto involucra a lo menos a 4 pueblos indígenas, no solo al pueblo atacameño, que es el que vive en torno al salar de Atacama, ¿no? El pueblo Licanantay. También aquí hay comunidades aymaras, hay comunidades quechua y hay comunidades coya, en el caso del salar de Maricunga y del salar de Pedernales, y algunos salares más pequeños que están como al norte del salar de Maricunga, más hacia la región de Antofagasta. Eh, entonces, de lo que sabemos hasta ahora, si bien han habido conversaciones puntuales con ciertas comunidades de ciertos pueblos, no se ha implementado ni hay una agenda para hacer ese proceso de participación. De hecho, por ejemplo, en el documento que saca el gobierno hay un cronograma, se anuncia que para fines de este año debiera estar la propuesta de la empresa nacional de litio, ¿no? Estamos a, no sé, 4 meses de que ocurra eso y hasta ahora no se ha convocado a ningún proceso de consulta para discutir y de participación, ¿no? Para discutir la ley sobre la empresa nacional del litio. Entonces, y se ha puesto mucho énfasis en, primero, transferirle los derechos que mantenía Corfo a Codelco y autorizar a Codelco para que sea la titular ante las negociaciones que prioritariamente se tienen que hacer con Sokimich, porque es el contrato que vence al 2030, ¿no? Y que, bueno, ahí podemos tener distintas apreciaciones de lo que es Sokimich, lo que ha significado Sokimich como empresa que fue robada prácticamente por el yerno de Pinochet y que ha sido el factor más importante de la corrupción del sistema político en nuestro país, etcétera, etcétera. Pero bueno, son las prioridades del gobierno. Pero entonces uno ve que se vuelve como a repetir la historia, ¿no? O sea, el énfasis es ver cómo buscar el camino más corto para reducir esto a plata, pero todo el resto de los elementos de la estrategia quedan postergados. O sea, el tema de la tecnología de punta,
el tema de profundizar la investigación sobre los salares, el tema del nuevo sistema de gobernanza, la creación de un instituto científico y tecnológico para el tema del litio. Entonces, eh, creo que lamentablemente se incurre en este tipo de miradas de corto plazo, ¿no? O sea, donde se vuelve a repetir la historia en el fondo, de reducir en las riquezas que este país tiene lo más rápidamente posible a dólares, porque es lo que necesita el gobierno para entregar el bono de marzo del próximo año o de, no sé, alguna cosa que son políticas de corto plazo y que no justifican estas decisiones que son estratégicas, ¿no? Estratégicas para la vida de mucha gente y estratégicas para el país también. Entonces, Oye, lo que tú me dices, no hay convocatoria sobre eso, ¿no? Yo no ya. sé a quién están incluyendo en esas. Hay una priorización porque es el pueblo más visible dentro de los pueblos indígenas involucrados, que es el pueblo Liganantay. Porque allí hoy día el 100% de litio que se extrae en Chile, por lo cual Chile es el segundo productor mundial de litio, se extrae del salar de Atacama. Y el 90% de las reservas de litio que tiene Chile están en el salar de Atacama, ¿no? Por lo tanto, la prioridad es profundizar la extracción de litio en el salar de Atacama y llegar a acuerdos en primera instancia con Soquimich y luego con la otra empresa Albemarle, que es la segunda explotadora del salar de Atacama. Y paralelamente hacer las asociaciones con otras empresas transnacionales en el salar de Maricunga y en otros salares. Entonces, creo que tenemos el derecho, todas las organizaciones, toda la ciudadanía, todos los pueblos, a exigir que todos los componentes anunciados de esta estrategia efectivamente se desarrollen, ¿no? O sea, el asesor principal del tema del litio en, eh, en el Ministerio de Minería, que es un científico de la Universidad de Chile, apellido Gutiérrez, él siempre lo ha planteado. O sea, el peor negocio que puede hacer Chile es seguir explotando los salares, extrayendo litio y traduciendo el litio a plata. O sea, si a esto no se le incorpora una visión estratégica, una visión de desarrollo científico y tecnológico, Chile está haciendo el peor negocio de su historia, ¿no? Porque desde el punto de vista comparativo de la cantidad de dólares que circulan en relación a esto, claro, el año pasado, por una cuestión excepcional del mercado del litio, la tonelada de litio se llegó a transar a $90.000 en algunos periodos del año. Pero lo normal y el precio al que proyectan todos los negocios de las empresas es de alrededor de $15.000 la tonelada. O sea, el año pasado Chile y el Estado de Chile recibió ingresos excepcionales, pero no significa que eso se va a sostener en el tiempo, porque fueron condiciones de mercado muy particulares que permitieron eso y por lo cual Chile, el Estado de Chile tuvo ingresos, dicen que fueron mayores que los del cobre. Pero claramente, del punto de vista minero, o sea, la exportación de cobre bordea, no sé, los 40.000 millones de dólares anuales, o sea, es una cosa, y estos otros son 1.000 millones. El año pasado fue más por este efecto del precio, digamos, pero claramente son decisiones estratégicas donde debemos exigir que efectivamente todos los componentes de la estrategia se desarrollen y se cumplan, ¿no? O sea, no se puede autorizar una nueva explotación de litio en un salar si es que no existen los estudios científicos que garanticen que ese salar no va a terminar destruido, por ejemplo. Oye, en relación al argumento del apuro, ¿no? De la aceleración, de la explotación, empieza a circular el argumento de parte de empresarios, obviamente grandes empresarios, de que el litio en Chile tiene un periodo de 10 años. O sea,
si no lo explotamos de aquí a 10 años, va a surgir otro elemento que va a reemplazar el litio. Es un poco el tema del salitre, visto desde el punto de vista del salitre sintético, eh, que es un argumento que se usa así simplona, ¿eh? No se entrega ningún argumento científico, pero simplemente, pero esos argumentos simplones se introducen en la gente, entonces dicen, no, pero sí hay que explotar luego esto, porque en realidad, mira, a mí me tocó hace 20 años atrás conversar con un compañero respecto al cobre, y me dijo lo mismo. No, no, hay que privatizar el cobre rápido porque van a surgir, digamos, las fibras ópticas y eso va a terminar con la riqueza del cobre. Y no era un tipo, digamos, poco ilustrado, ¿no? Entonces, eh, ¿qué opinas tú de eso? ¿Qué base científica hay para eso o no existe ninguna? No, yo creo que el mejor ejemplo es el mismo cobre, ¿no? Yo, no sé, desde hace 20 años que he estado involucrado en estos procesos y estudiando este tema, ya en ese momento, que eran los años 90, este argumento que tú mencionas era como el pilar de la estrategia, ¿no? Y sostenido por académicos como Gustavo Lagos de la Universidad Exacto. Católica, gente que se supone muy, muy ilustrada sobre estos temas, pero que al final uno estudiando se da cuenta que detrás de eso hay una concepción muy neoliberal, ¿no? Porque lo que muestra la historia es que durante todo, desde los años 70 en adelante, la demanda por cobre siempre crece, siempre crece. Hasta ahora nunca se ha dejado de consumir menos cobre. Todos los años crece la demanda de cobre. Ahora, con la apuesta de la electromovilidad, que es cambiar autos de combustibles fósiles a baterías eléctricas, significa 5 veces más cantidad de cobre que se tendría que usar, ¿no? Entonces, claramente, eso no es un argumento que se sustente. Y en el caso del litio, uno podría hacer el mismo paralelo, ¿no? Porque además el litio tiene otros usos. Y allí está el tema o sea, el uso más simple del punto de vista de agregar valor. Porque siempre se habla, la estrategia del gobierno también habla de un componente de agregación de valor, que significa fabricar algo con el litio, ¿no? Y porque eso tiene como consecuencia generar más empleo, incentivar el desarrollo tecnológico, etcétera, ¿no? Pero sin embargo, tú ves que no hay ningún esfuerzo en función de eso, ¿no? O sea, todo va orientado a la, a la, a la lógica de vender, extraer y vender litio, ¿no? Que es lo más, que además está determinado por el mercado global, por las grandes economías que hoy día construyen y usan estas materias primas. O sea, no es fácil decir, y de repente es muy liviano decir queremos agregar valor en Chile, ¿no? O sea, eso desde la lógica del mercado hoy día a nivel global, de las baterías, de los autos eléctricos y todo eso, creo que es muy liviano, ¿no? Hay antecedentes que dicen incluso cuando estaba Vitrán en la Corfo, en los contratos de Sokimich y de la otra empresa norteamericana se incorporó una cláusula de que tienen que entregar una cantidad de litio a precios preferenciales para que lo entreguen a empresas que les interesaría venir a invertir a Chile para hacer valor agregado. Hubo, no sé si 2 o 3 licitaciones con ese fin, o sea, se les iba prácticamente a regalar el litio para que vengan a Chile a hacer algo con el litio y prácticamente no fueron desiertas las licitaciones, no hubo interés, ¿no? Porque venir a fabricar baterías a Chile para luego llevarlas a China o llevarlas a Europa o llevarlas, o sea, es el punto de vista de la lógica como se mueve hoy día la economía global, no tiene mucha justificación y el mercado latinoamericano de autos es limitado, entonces quizás Argentina, Brasil, pero tienen sus propios desarrollos automotores y sus propias prioridades en la economía de sus países, digamos. Entonces,
creo que es un argumento más para justificar la privatización y la extracción acelerada del litio en este caso. Mira, hay varias, incluso los chinos, digamos, vienen trabajando una batería a base de sodio que hasta ahora tiene algunas dificultades tecnológicas para poder usarse, porque parece que son más pesadas, no sé cómo es el asunto. Pero eso siempre ha estado, lo mismo ha estado con el cobre durante mucho tiempo, ¿no? Pero desde el punto de vista del litio, por la densidad eléctrica, por ser, eh, digamos, por su peso, es el metal que mayor energía puede almacenar en relación a su peso, ¿no? Y eso en realidad es la gran ventaja que tiene el litio, que es muy difícil de superar con otro metal o con otras sustancias, ¿no? Pero están estudiando, aparecen muchas noticias de desarrollo científico en distintos países que están estudiando otras alternativas. Por lo tanto, la amenaza de la alternativa está siempre. No es que mañana se resuelva eso y que va a reemplazar al litio, no, no es tan... Son amenazas para precipitar decisiones políticas de los gobiernos en relación a esto. El litio tiene otros usos, ¿no? Tiene usos en sales que también están ligadas a la energía renovable. Se usan para almacenar calor, ¿no? Y por lo tanto, al captar radiación solar, se calientan estas sales a más de 500 grados, se almacenan y luego con ese calor almacenado se genera termoelectricidad con agua, ¿no? Entonces, ese es otro uso. También tiene el uso por el cual fue declarado un elemento estratégico a fines de los años 70 por la dictadura, tiene usos nucleares, ¿no? Y por lo tanto también allí, para las nuevas tecnologías nucleares, que eventualmente no tendrían los problemas que tiene la actual energía nuclear, de los desechos particularmente, el litio pasaría a tener también un rol importante, ¿no? Entonces, yo creo que son argumentos un poco falaces y que están en función de precipitar decisiones de corto plazo sin considerar estos otros aspectos que si primara una visión estratégica o de un poquito más largo plazo, quizás los beneficios a futuro serían mucho más importantes. Oye, antes de pasarle la pregunta a Verónica, disculpa Verónica, antes que se me olvide, a esta altura a uno se le olvidan las preguntas, llama la atención que en esta discusión sobre la estrategia de desarrollo del litio, se hable obviamente ¿cómo se llama?, de Sokimich, de Albert Darme, eh, pero no de los chinos, cuando ellos son parte de la propiedad de Sokimich hoy día. ¿A qué obedece eso, según tu opinión? ¿Hay algún tema ahí que está que dice relación con la cultura china de los 4.000 años de historia que están a la espera de que se desarrollen lentamente los acontecimientos? ¿Será eso? Mira, la Tianqi, que es la socia de Ensokimich, es una de las principales productoras de litio en el mundo, no solo porque está en Chile, sino que también está en Australia, ¿no? Ya. Entonces, yo creo que, claro, ellos tienen otra perspectiva y tienen otras estrategias también. Pero hay que decir que hay otras empresas chinas que también han manifestado interés por la ampliación de la explotación de litio a otras zonas del salar de Atacama o a otros salares, ¿no? Entonces, claro, ellos hacen menos alarde y quizás menos lobby visible, ¿no? Pero cuando uno mira la lista de entrevistas de la ministra de Minería, del subsecretario, del encargado de Relaciones Internacionales, etcétera, tú ves que por allí también desfilan muchas empresas chinas que tienen interés y Ya. que a lo mejor no pagan tanto lobby, tanta empresa de comunicación estratégica, ¿no? Pero sin duda ellos son de los principales consumidores del litio en el mundo en este momento.
y, eh, y eso tienen un poder eh, per se, digamos, ¿no? No necesitan andar haciendo alarde del poder que tienen, porque son de los principales consumidores del litio y van a buscar, porque acá también detrás de esto hay una disputa geopolítica, ¿no? Oh, Ustedes vieron hace algunos meses atrás, vino la señora, no sé, la máxima militar de Estados Unidos encargada de Latinoamérica y hizo pronunciamientos explícitos respecto al tema del litio, respecto al tema de las tierras raras. O sea, hay una disputa también en el mundo hoy día por las materias primas, sobre todo en relación a esto que se denominan los minerales críticos, ¿no? Que son estos minerales que están asociados a las nuevas tecnologías y a la transición energética en particular. Entonces, yo creo que los chinos dan pasos quizás más silenciosos, pero quizás un poco más seguros para su lógica, digamos. Pero hay que decir que acá han aparecido muchas otras empresas que antes no estaban en función del litio y que hoy día han aparecido en Chile y en Argentina. Por ejemplo, hay una empresa público-privada francesa, eh, hay otras empresas me parece que de la misma Australia, de Estados Unidos, hay otras canadienses que están también rondando los nuevos proyectos de litio en los salares. Ahora, yo creo que hay que observar y fiscalizar lo que está pasando, porque no sé si ustedes vieron hace poco, también renunció el fiscal de la ENAMI, porque acá la estrategia en esta etapa de transición considera dos empresas estatales, porque es lo que dice la Constitución, ¿no? Considera que Codelco y ENAMI están en condiciones de entrar directamente a la explotación del litio y al negocio del litio. Resulta que acá Máximo Pacheco se toma el protagonismo, se pone a la cabeza en alianza con la Corfo y de alguna manera queda relegado en la ENAMI, ¿no? Ambas empresas están en problemas financieros en este momento, con grandes deudas, tanto Codelco como la ENAMI. Y el fiscal, hay unos audios de un directorio de ENAMI donde dice, yo no estoy dispuesto a hacerme cómplice de cómo se está entregando la soberanía en este tema, ¿no? Y renuncia. O sea, un alto directivo de ENAMI, ¿no? ¿Por qué? Porque tenían que haberle entregado a ENAMI el contrato especial de operación para algunos salares, los SEOL que se llaman, claro. ¿no? Para que ENAMI desarrolle un proyecto que se llama de los 5 salares, que son 5 salares que están al norte del salar de Maricunga. Y ese SEOL que lo tiene que entregar el gobierno no se los ha entregado al ENAMI. Entonces es como que se pone a correr esta estrategia en base a estas dos empresas y sin embargo se privilegia la estrategia de Codelco, ¿no? Y que Codelco vaya a la punta de esta estrategia de negociación con Sokimich, etcétera, etcétera. Entonces también allí hay un tema que hay que vigilar, ¿no? De cómo se está resguardando, a propósito del nombre de este programa de soberanos y populares, cómo se está resguardando la soberanía de estos casos, porque aquí se plantea una estrategia público-privada, ¿no? Y de eso ya conocemos en Chile. Y la estrategia público-privada normalmente termina siendo de Ya. un amplio interés para el privado y poco para lo público. Entonces, yo creo que hay que informarse y fiscalizar y debatir estos temas ampliamente. Pero, Sí, yo hay dos cosas que quería tocar. Mira, un tema de largo plazo que siempre se discute, yo no sé cuál es la opinión de ustedes como Olga, pero aquí en Chile llevamos muchos años y particularmente cuando asumió Boric, se planteó el tema de cómo ir cambiando la matriz productiva, el cambio de la matriz productiva como un tema estratégico. ¿Ustedes ven que eso avanza, no avanza? ¿Qué pasa con eso? Porque aparte del tema de que en la economía este tema es estratégico, no se ven como grandes políticas
políticas encaminadas a efectivamente producir este cambio. Y el segundo tema, que tanto en la cadena de valor como el cobre, como el litio, eh, se ha conversado, y tú lo tocaste también, este tema de constituir valor agregado. Porque nosotros, claro, Chile, los empresarios son cortoplacistas, siempre se ha dicho, son rentistas y cortoplacistas, pero los estados son superiores a los empresarios y los estados son permanentes, pero no se ve una política estatal ahora que podría haber sido la gran oportunidad de cómo se invierte en investigación y en aplicación para producir valor agregado. Entonces, pareciera que el destino de este país siempre va a ser que vengan a extraer los productos commodity, que los extraigan, se los lleven y con eso, como tú dices, en el corto plazo financiamos algo, educación, salud, vivienda o algún bono particular por el tema inflacionario. Entonces yo creo que cuándo es el momento, cómo se va a hacer esa política, porque preocupa mucho desde los movimientos sociales que había al principio una gran expectativa respecto de este gobierno, si iba a haber una inclusión, ¿m? Que toda la investigación, que todo lo que se había hecho durante todos estos años en los movimientos medioambientales podría ser entrar a la discusión, porque aquí uno podría decir, la gente que no conoce los temas, podría decir que no están preparados, pero la verdad es que en los temas económicos, ambientales, hay mucha preparación en organizaciones, institutos, movimientos ambientales como el de ustedes. Entonces, en definitiva, ¿cómo ustedes ven el tema? Si hay alguna luz, un camino que ustedes diseñan junto a otros movimientos, de que aparte de fiscalizar y hacer efectivos los reclamos, si hay intención de cambiar la matriz productiva, cómo se va a hacer ese salto, y si hay intención de, en definitiva, de darle valor agregado a lo que nosotros sacamos, porque ese es un tema estratégico país. Los demás ya recibimos, qué bueno que recibimos harta platita, vamos a tener algunos bonos, pero a la larga, como cualquier producto commodity que se explota, se acaba, porque los recursos no son infinitos. Entonces, ¿qué mirada tienen ustedes frente a ese tema, como es más largo plazo de política nacional, de política pública, económica? Y mira, yo creo que es un tema que hay que discutir con gente del gobierno, ¿no? Ellos nos dicen, la estrategia del hidrógeno verde es una estrategia de cambio de matriz productiva. Y nosotros creemos que no, ¿no? Entonces tenemos que entrar a discutir de qué es lo que estamos hablando, ¿no? O sea, el hidrógeno verde, no sé si todos saben, digamos, se hace a través de un proceso de electrólisis donde es verde porque se usa energía renovable y se usa mucha agua, ¿no? Eh, Porque lo que se hace es descomponer la molécula de agua y almacenar el hidrógeno, para ser usado en distintas formulaciones, porque no solo se usa como hidrógeno verde, sino que también se usa como metanol y como amoníaco, ¿no? Para distintos usos, sobre todo combustibles, ¿no? En el sur, el primer proyecto piloto que se ha presentado como de hidrógeno verde, en realidad es un proyecto eh, de fabricación de lo que los europeos llaman ecogasolina, que es, usan hidrógeno verde, pero lo que producen es metanol, y que lo refinan y eso se transforma en una especie de gasolina sintética que buscan usarlo en los motores de combustión interna convencionales, ¿no? O sea, en el fondo el objetivo es no cambiar los motores actuales, sino que hacerlo funcionar con otro combustible. Eso está generando fuertes impactos ya en la zona cercana a Punta Arenas por ese tipo que es un proyecto piloto todavía, no se sabe, está en discusión en Europa y en Alemania en particular, si el balance eh, ambiental, el balance energético de ese tipo de soluciones que se están planteando, efectivamente benefician, eh, eh, para enfrentar la crisis climática, ¿no? Porque no está claro, o sea, inicialmente el mismo
carbono que capturan con esa ecogasolina, luego la queman y se vuelve a liberar la misma cantidad de dióxido de carbono, ¿no? Entonces, desde el punto de vista, claro, dicen ellos es carbono neutral, pero resulta que fabricar eso es una cadena de impactos que se acumulan y que quedan en nuestro territorio. La contaminación del agua, el uso del agua, bueno, una serie de cosas. Entonces, hay que entrar a discutir qué es lo que entendemos por cambio de la matriz productiva, ¿no? Nosotros no nos convence que las principales medidas económicas que está llevando adelante el gobierno tiendan al cambio de la matriz productiva, ¿no? Incluso tenemos dudas si esto está contribuyendo a una transición energética para descarbonizar la matriz energética, porque la matriz energética de Chile no es solo electricidad, es también uso de diésel, de petróleo, de benzina, de leña, de otros combustibles, de energéticos primarios, donde el 60% son hidrocarburos que Chile tiene que importar, ¿no? O sea, de toda la energía que Chile usa, solo un 3% hoy día es energía renovable, ¿no? O sea, energía solar, energía electro. Ahora, dentro de la matriz eléctrica, claro, representa un porcentaje más grande, pero no, el balance todavía no muestra que esas políticas estén descarbonizando, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que es un tema discutible. Sin duda, un pilar de una transición socioecológica debe ser el cambio de la matriz productiva. Pero eso claramente tiene que partir de concepciones políticas distintas. O sea, si seguimos con una matriz extractivista, donde lo que el gobierno actual partió incentivando y llamando a los grandes inversionistas mineros para seguir desnacionalizando la minería de nuestro país, ¿no? O sea, cuando fue a Canadá, Boris, cuando fue a Nueva York, etcétera. O sea, incluso le dijo a Trudeau, ¿no? Al primer ministro canadiense, vengan a Chile, pero vengan a trabajar con las normas canadienses, porque las nuestras no son muy buenas. Al parecer eso fue lo que dijo, digamos. Entonces, como un poco como que medio que mendigando, pero dando una señal de que en el fondo están disponibles para que venga una nueva avalancha de inversiones para seguir explotando la minería de cobre. Entonces, y ahí entra uno a mirar señales confusas. Por ejemplo, esto que yo les contaba de Codelco y la Enami, ¿no? Enami está en una crisis actualmente. Enami es la empresa nacional de minería que tiene como rol fundamental el ser poder comprador de la pequeña y mediana minería, ¿no? O sea, siempre cumplió, desde que se creó, cumplió un rol muy importante a nivel social y se está desmantelando y le están coartando la posibilidad de realizar nuevas inversiones. Por ejemplo, esto alguna gente, cosa que yo creo que también hay que debatir, plantea que fundir el cobre en Chile es agregarle valor al cobre. Hay una, no sé si ustedes saben, una de las principales fundiciones de la ENAMI está en Tierra Amarilla, que ha sido conflicto por mucho tiempo porque es una tecnología muy, muy atrasada y que genera muchos eventos de contaminación en esa zona. Hay un proyecto de renovación de la tecnología de la fundición y el gobierno no operativiza ese proyecto y nadie se explica por qué no. Y se priorizan otras inversiones del gobierno. Entonces, creo que, volviendo a lo que les planteaba al comienzo, ¿no? Como que se deja ver que con una retórica y una renovada discursiva, lo que uno ve es una inercia, ¿no? Hoy día, claro, con el discurso de la transición energética, de la transición ecosocial, etcétera, pero si tú ves la zona de sacrificio, si tú ves estas prioridades por el hidrógeno verde, por hoy día una gran cantidad de conflictos en los territorios se está dando por la energía renovable. Hay una gran cantidad de conflictos con campos eólicos y con grandes extensiones de centrales fotovoltaicas.
Entonces uno dice, uy, los ecologistas contra la energía renovable. No, los ecologistas no están contra la energía renovable. Los ecologistas y los territorios están contra megaproyectos energéticos que están en la misma lógica mega del sistema interconectado y de este gran sistema energético que está orientado fundamentalmente a los grandes consumidores como son la minería y el sector forestal, ¿no? Entonces, no, fíjense, se licitó, se va a construir un tendido eléctrico de 1000 kilómetros de extensión que se llama Quimal Lo Aguirre. 1000 kilómetros, desde la región de Antofagasta hasta la región metropolitana. La característica es que es un tendido eléctrico exclusivo para energía renovable y que se diferencia de los otros tendidos eléctricos porque este sería paralelo, porque transmite la electricidad como corriente continua, no como corriente alterna. Y eso, por un lado, garantiza de que hay una trazabilidad, de que efectivamente por ahí va a circular energía renovable, pero también hay menos pérdida. Entonces hay un tema de eficiencia y eso. Pero es una franja de 1000 kilómetros de extensión que hoy día está despertando la alerta de muchas comunidades del norte, porque le están pasando un nuevo tendido eléctrico por sus territorios, y están pasando por comunidades agrícolas, por zonas de pueblos indígenas, o sea, y eso está en función de esta lógica, de este modelo, que desde mi perspectiva no se puede decir que es un cambio de matriz productiva, ¿no? Porque finalmente, quienes necesitan trazabilidad de la energía renovable son los que quieren fabricar cobre verde, son los que quieren fabricar hidrógeno verde, son los que quieren fabricar todo lo verde que hoy día nos quieren vender o para el mercado global, ¿no? Entonces, creo que hay una inercia, lamentablemente, una continuidad de políticas, varias de ellas que fueron diseñadas durante el gobierno de Piñera, y eso es una constatación lamentable, en realidad. Lucio, oye, ahí el gobierno, o más bien dicho, el candidato, Gabriel Boric, tiró eslogan en lo relativo, digamos, a proyectos ambientalistas, o tenía un programa serio y que, según lo que tú manifiestas, no se ha cumplido. Pero había un proyecto o realmente fueron puras cantinfladas nomás. Sí, no, había, de hecho se acuñó tempranamente la consigna del gobierno ecologista, ¿no? O sea, efectivamente hay, lo que pasa es que normalmente los programas son enunciados, ¿no? Claro. Entonces, después las bajadas de eso luego empiezan a como a distorsionar las historias, digamos. O sea, yo no puedo decir, por ejemplo, que Boris no mencionaba el hidrógeno verde en su programa. Sí lo mencionaba. Incluso el programa de Hadwe también lo mencionaba. Pero nadie hizo explícito de que nos estaban hablando de esta estrategia del hidrógeno verde. Y en función de estos intereses y con todas las transnacionales energéticas detrás de la estrategia. Mm. No, no, de eso no nos dijeron nada. O sea, si yo tomo elementos distintos del programa, claro, uno se sentía convocado porque al tema de energético y de la transición se le sumaban políticas de conservación, nuevas políticas territoriales respecto de la justicia ambiental, de la equidad territorial, bueno, y de otras temáticas, ¿no? Como las discriminaciones y violencias de género, bueno, una serie de cosas, ¿no? Pero claro, hoy día se, se desnaturalizó, se vació esos planteamientos, ¿no? Con estas medidas que se han estado tomando y que lamentablemente insisten y predominan en una lógica anterior, ¿no? De los gobiernos anteriores. Oye, Lucio, otra consultita.
Ustedes están vinculados, porque hay que reconocer que también Bolivia es un gran productor de litio, ¿no? Eh, y la pregunta es, ¿están conectados de alguna manera con organizaciones ambientalistas bolivianas, a pesar de que no hay relaciones diplomáticas, digamos, con ese país, pero somos vecinos y tenemos muchas cosas en común, digamos, en el altiplano, ¿no? Hay una conexión porque al final el problema es de todo, porque nos sacamos mucho, digamos, con solucionar el tema de la frontera para acá, digamos, si de la frontera para allá es otro cuento. Y mira, eh, bueno, nosotros hace fines de mayo hicimos un encuentro en Copiapó, ¿no? Con comunidades por la defensa del Salar de Maricunga. Y allí también participaron gente de Catamarca, Argentina y de Bolivia, ¿no? De la zona, bueno, que trabajan los temas de litio. Ahora, el tema de Bolivia es bien, es un tema creo que hay que aproximarse un poco más, ¿no? Porque también, o sea, si tú revisas toda la literatura internacional, todas las estadísticas, Bolivia no aparece como productor de litio. ¿Y por qué Bolivia no aparece como productor de litio? Porque eh, Bolivia no ha logrado pasar, o sea, la producción de litio en Bolivia es muy pequeña en relación a Argentina y a Chile, ¿no? Porque Bolivia, a pesar de todos los esfuerzos que ha hecho, no ha logrado acreditar las reservas, ¿no? Una cosa son los recursos que se ha contratado a tener y otra cosa son las reservas, que son lo explotable, lo que está certificado que tú puedes explotar y puedes producir, ¿no? Ya, esos son conceptos del mundo minero. Mm. Y Bolivia no aparece en esas estadísticas porque no ha logrado, porque si bien los salares, todos se llaman salares, pero los salares todos son distintos. Y dependiendo su ubicación y la altura, por ejemplo, la radiación solar y la cantidad de precipitaciones en el salar de Atacama es mucho más óptima que el salar de Uyuni, donde hay más precipitaciones y hay menos radiación. Por lo tanto, los procesos que se hacen para extraer el litio son más demorosos en Bolivia que en Chile, que es muy barato por las condiciones de localización, de radiación y de bajas precipitaciones, ¿no? Porque lo que se hace es poner la salmuera en unas piscinas, que es una tecnología ancestral, digamos, ¿no? No hay mucha aplicación de tecnología en estos casos, salvo después en las etapas posteriores, ¿no? Se hacen grandes piscinas, se evapora y luego de ahí lo que decanta es lo que se procesa para extraer el litio y otros minerales. Eso en Bolivia no han logrado desarrollar una tecnología que permita hacer económicamente viable eso. Ahora se han asociado con empresas chinas y con empresas alemanas, me parece, ¿no? Y están próximos, incluso más que Chile, de poder obtener litio con lo que se llama la extracción directa, que no es a partir de la evaporación con radiación solar, sino que son sistemas de filtros y otras tecnologías donde se procesa la salmuera y se extrae solo el litio y eso se hace en un tiempo mucho más corto, ¿no? Y se supone que no desperdicia tanta agua y es menos contaminante. ¿Qué es lo que promete acá también la estrategia de Chile? La estrategia del gobierno de Boris, uno de los puntos es ese, ¿no? Es la aplicación de nueva tecnología con extracción directa de litio, EDL le llaman. El punto es que hay un reciente estudio de la Universidad de Chile, de un centro de minería de la Facultad de Ingeniería, que revisó todo lo que hay en el mundo científico sobre esas tecnologías. Y es una tecnología que todavía está en desarrollo. No es una tecnología que se esté aplicando, ¿no? Al parecer los chinos están más avanzados que otros países. Pero para Chile, para una perspectiva, digamos, de empresas chilenas o del Estado de Chile, es una tecnología que no está disponible porque no ha sido desarrollada
al interior de nuestro país por las universidades, los centros científicos, etcétera. Entonces, Perdona, y es para llegar ahí, a eso perdona, todavía falta, pero en el caso de Bolivia, una pregunta. ¿Es ahí cuando el gobierno de Boris decía que iban a abrir un área de investigación en el litio? claro, la estrategia dice que se crearía un instituto Mm, de investigación y tecnología específicamente para el litio, porque ya en un contrato anterior los ingresos del litio y del royalty, me parece también, en parte iban a ser destinados para desarrollar un proyecto de centro de investigación de energía, ¿no? Y ahora este sería específicamente para las tecnologías relacionadas a la investigación científica del litio. Es parte del paquete de medidas que plantea la estrategia anunciada. Pero recién estaba viendo el cronograma y eso se estaría anunciando concretamente el próximo año. Lo que queda este año son las consultas que debieran hacerse y eh, la ley de la Empresa Nacional del Litio que está anunciada para fines de este año. Eduardo. No, yo creo que Lucio, digamos, con su experticia ha despejado los temas centrales. No, no me queda mucho que preguntar, digamos, y además que yo creo que estamos medio en la hora. No tanto, ¿ah? Yo no oye, yo iba sé, a decir la... no sé cómo se sienten, cómo está el estado físico, hacer algún comentario sobre la política contingente actual, a la que por supuesto también invitamos a Lucio a comentar, pero Ya, Eduardo, tenemos algún tiempo, ¿ah? yo te sigo, Eduardo. Sí, oye, Jerónimo, tenemos algún a ver, tiempo, ¿ah? Unos minutos más, dice, Sí, tenemos para... unos minutitos más, así que no sé, po, se No, yo abre, iba a comentar algo, a pero que no ver, tiene que ver con lo contingente, pero sí tiene que ver con esto. Eh, tenemos una carencia desde el punto de vista de la lucha de los movimientos sociales, producto del masazón que sufrimos cuando, cuando el rechazo fue grande y vino toda esta restauración conservadora, que en general perdimos, y tenemos que recuperarlo, por supuesto, esta capacidad de interpelación, de fiscalización, de interpelación. Entonces yo creo que no solamente para este tema que es tan, tan importante y estratégico, sino para otros muchos temas que están pendientes en este país, la reforma de pensiones y otros, la tributaria y otros más, siempre se hace urgente buscar mecanismos para unir las luchas, es el gran problema que tenemos. ¿M? Entonces nosotros habíamos partido en los inicios del creciente actuación de los movimientos sociales, cuando dijimos ya nos cansamos, nos unimos y nos juntamos todos, y en general había mucho énfasis sobre que las luchas eran colectivas. Esto que nos está pasando actualmente requiere otra vez llevar a la comprensión a la ciudadanía que la única manera de que avancemos en estos temas que tienen que ver con mejorar la calidad de vida, con terminar con estos elementos que hacen ciudades, pueblos precarizados y al otro lado ciudades que avanzan, tiene que ver con eso, con la capacidad de estratégicamente unir las luchas. Yo no sé cómo lo ve Lucio ahí, pero yo veo que es como la tarea que tenemos en este momento, porque nosotros durante el primer proceso constituyente, la convención, pudimos entender que la única manera de lograr estos cambios era institucionalizar las demandas. O sea, dejar registrado que el agua no puede seguir comportándose como se está comportando, que hay el derecho al agua. No sé cómo ustedes ven esto como de aquí para adelante, cómo viene, porque es una preocupación que, por ejemplo, yo la otra vez hablaba con unos profesores, ya, van a ir a paro, solos. ¿Cuál es la capacidad que los profesores puedan al resto de las luchas, al resto de la sociedad, plantear para que una movilización así tenga fuerza? perdona, Berito, y no solamente eso, o sea, con la resistencia de los apoderados, Claro, además, por eso te digo, porque no, es un detalle, ¿ah? Mucha claro, gente manda sobre todo a los más chiquititos al colegio
en vez de tener una nana, digamos, porque no hay lucas para la nana y ellos tienen que ir a la pega. Entonces, el colegio viene a No ser le gusta el paro, viene a no le gusta el... ser una especie de guardería. Si hay paro, se va al carajo, digamos, el tema de la guardería por un lado, y no estoy tan seguro, pero también el asunto de los almuercitos que le dan a los También chicos, de la alimentación, entonces claro, que algunos la brindan, pero no todos, no, claro. no es tema, ¿no? Entonces, el gran tema es, como dice, como muy bien dice Raúl, desde los temas domésticos que preocupan a la gente, ¿cómo vamos a volver a poner estos temas aquí? ¿Cómo vamos a volver a institucionalizar? Nadie tiene la respuesta, yo creo, pero sí, tú también tienes la impresión de que estamos en un momento de repliegue en que hay mucha lucha identitaria y que vamos a tener que volver otra vez a... Porque todo esto es un proceso, obviamente. Los procesos sociales son así, tal como lo dice la palabra. De pronto hemos avanzado más, de pronto retrocedemos. Pero esta restauración conservadora, en que te dicen, no, este problema se va a solucionar por esta vía, y la vía no es realmente que signifique sociedades más igualitarias, que signifique cambios más estructurales. ¿Cómo lo tuve ahí para el tema medioambiental? ¿Es más difícil que otro? Es más difícil, ¿cierto? Em, Mira, yo creo que, bueno, tú constatas algo que todos estamos viviendo, ¿no? A nivel de los movimientos sociales. Ahora, yo creo que, o sea, mi diagnóstico antes del estallido social y durante incluso la Convención Constitucional es que el estallido nos pasó por encima, ¿no? O sea, no fue un momento de movilización, un momento histórico generado por los movimientos. Fue un estallido por distintas motivaciones. Y que los movimientos sociales estábamos muy débiles, muy divididos, muy poca unidad, pero no solo unidad orgánica, sino que también unidad programática, ¿no? Creo que el proceso de la convención nos ayudó de alguna manera a ponernos de acuerdo en algunas cosas programáticas que no habíamos tenido capacidad de generarlas antes. Pero con el golpe que tuvimos el 4 de septiembre y lo que ha pasado el último tiempo, yo creo que hay que ver cuánto de eso queda, ¿no? Cuánto de eso es factible usar para recomponer y volver eh, a tejer el movimiento social, ¿no? O sea, creo que tenemos que recoger autocríticamente cosas que veníamos haciendo sin considerar los nuevos contextos, ¿no? A nivel de la subjetividad neoliberal, a nivel de la lógica de lo privado, de lo individual. O sea, hay una serie de cuestiones que hay que considerar, que no es que uno deba subyugarse a eso, sino que son realidades con las cuales tenemos que trabajar para generar una nueva conciencia de proceso colectivo, de rescate del bien común, etcétera, ¿no? Creo que ahí hay tareas que todos tenemos que hacer, ¿no? Ahora, específicamente en el movimiento socioambiental, eh, sin duda también está golpeado como otros movimientos, pero hay un factor que nutre al movimiento socioambiental, que son los conflictos socioambientales, ¿no? Y esos procesos que hoy día se están dando a lo largo de todo el territorio eh, tienen que ver con contextos objetivos de agresión al territorio, ¿no? Y que tienen que ver con las políticas extractivistas, que tienen que ver con la política económica, con la discriminación, con la injusticia ambiental, con la injusticia ecológica. Y eso hace que hoy día de alguna manera, se genera un estado de recomposición en la movilización, porque se necesitan procesos de solidaridad, se necesitan procesos de intercambio entre las organizaciones para poder enfrentar con alguna posibilidad de éxito estos procesos, porque son muy desiguales, ¿no? Entonces, creo que ese es un factor que ayuda
de alguna manera o facilita un poco este proceso de recomponer de construir nuevos ámbitos de la movilización y de la organización social. Yo creo que hay mucha gente que venía y que sigue trabajando en alternativas a nivel local, que sigue impulsando eh, no sé, la permacultura, la agricultura ecológica, la agroecología, que siguen luchando contra las mineras y la situación del agua o de las políticas públicas que le pasan por encima. Eh, y yo creo que eso facilita en la medida que los que venimos de alguna manera con algo más experiencia nos creamos también la oportunidad de facilitar esos procesos, ¿no? Porque, claro, yo llevo años en esto, tengo experiencia, he estado involucrado en procesos que han sido conflictos emblemáticos en Chile, o sea, algo podemos aportar en eso. Y hay que tener la perspectiva y la generosidad para ponerse a disposición de eso, ¿no? Eh, yo por lo menos lo veo así, creo que la vuelta esta puede ser un poco más larga de lo que nos gustaría, pero Ah, hay que hacerla, no hay, no hay vuelta. Y, ah, por ejemplo, hay un gran desafío para nosotros, y lo estamos buscando Mm. consumir, de generar una mayor proximidad entre el mundo de los trabajadores y trabajadoras y el movimiento socioambiental. O sea, en el proceso de la convención tuvimos duras discusiones por el tema de la nacionalización del cobre. Y a veces son temas que no nos gusta tratar públicamente. No nos gusta mostrar esas diferencias, pero creo que es necesario que las podamos abordar, ¿no? Y que otras perspectivas o nuevas perspectivas respecto a cómo se ejerce la soberanía sobre la naturaleza y las riquezas de los países eh, se haga, bueno, desde y una perspectiva puede más. ser corto el salto, Lucio, ¿ah? Porque gatillado, digamos, por una ultraderecha que es fanfarrona, que tira, digamos, la cosa en la mesa así con violencia, diría yo. Y la gente, si bien es cierto, este país está un poco omnibulado por tanta fantasía, cuando te tocan, no sé, pues, ciertas fibras como que también se producen. Bueno, no lo vimos venir. Esa es una frase que yo creo que tenemos que tener en consideración y lo que dice esa frase es que en realidad no existen parámetros fijos, digamos, en el comportamiento social. Hay cosas que vienen en forma reactiva y cuando estamos haciendo una apuesta a largo plazo viene de repente un estallido, el que nos pasa por arriba, como dijiste tú. Nos puede pasar por arriba. La idea es que no nos pase por arriba ahora. Esas son las condiciones que hay que construir, y eso creo que Exactamente, no es fácil, digamos, ¿no? Porque exactamente. eso necesita nuevos estados de conciencia, de construcción desde la perspectiva de los derechos. eh, o sea, hay varias cosas que necesitamos eh, instalar en nuestra sociedad para que ante un estallido como ese no nos vuelva Yo a pienso en pasar. Argentina, oye, ¿cómo iban a reaccionar los argentinos con el fulano que se les está metiendo? O sea, ese gallo tiene una prepotencia inusitada, así que, y los argentinos no Ya, son pero así como, fíjate que el no tipo le son promete aguantadores, lo ¿ah? mismo, ¿Perdón? perdona, fíjate que el tipo le promete lo mismo que los candos prometen aquí, pues. ¿Quiere delincuencia? Terminaré con la Sí, delincuencia. ¿Está pero, cansado de la sí, migración? está bien. Terminaré con la migración. Está bien, Entonces la gente, pero esos se discursos pasa. de algo nuevo son Sí, muy tentadores, ese es el problema. pero se pasa como 20 pueblos también cuando Ah, empieza de todo. a Pero sacar como los Bolsonaro, ministerios, ¿ah? De ellos ya sacar tuvieron a ministerios. Macri. Y eso los argentinos, en ese sentido, los argentinos tienen mucha más capacidad de reacción que nosotros, ¿ah? Tienen una cultura también más amplia. Esperemos, esperemos.
A todos Yo, nos Ahora, mira, esto va a ser una prueba de fuego, ¿no? sí, Para, Exacto. yo creo para que todos los la argentinos. cultura en Argentina va a ser un elemento que va a ser muy gravitante en que este compadre no llegue, digamos, a donde quiere llegar. Eduardo, ¿algún Para cerrar, comentario diga sus respecto palabras. del tema de Ecuador? Porque también golpeó, digamos, las noticias esta semana. No, mira, yo creo que sobre la situación nacional, el tema es que eh, estamos todavía en una zona de repliegue, de reflujo. Hay elementos de reactivación, pero importantes, pero mínimos, necesarios, ¿no? Necesarios. Están los profesores, está el tema del movimiento No Más FP, están los temas ambientales que señala Lucio, que no son de la envergadura que uno podría esperarse, ¿no? Bueno, la marcha contra la AFP reunió cerca de 5.000, 6.000 personas, pero es un comienzo, pero que es un comienzo lento. Eso en primer lugar. En segundo lugar, estamos frente a una contraofensiva de la derecha, brutal, diría yo, y que tiene, entre otros, al gobierno ahí en la esquina, pidiendo agua. Y en la medida que le exigen agua, le exigen más medidas, ¿no? Entonces, ubicaron los nichos, digamos, para instalar una contraofensiva. No Y en es ese como, mar, perdona, es como la tesis del desalojo, volvió. claro, La mira, tesis del pero, desalojo. pero además, Salgan de la en, moneda, salgan de mi moneda. claro, pero Ah, además en ese contexto está el tema, digamos, de estos pactos, ¿no? O sea, en la medida que la derecha pasa a la ofensiva, el gobierno responde, en el tema tributario, por ejemplo, no vamos a hacer una reforma tributaria, vamos a hacer un pacto tributario, ¿no? Y el pacto tributario, cuando uno lo conoce, cuando uno ve las prioridades, son las prioridades de los empresarios, ¿no? Están ahí, están claritos, ¿no? Eh, el tema de la ilusión y de los impuestos al final, ¿no? Primero productividad, primero todo lo que a la derecha le gusta, pero entonces el gobierno está a la defensiva, no tiene un diseño estratégico para salir. Bueno, muchos dicen de que el gobierno se acabó, ¿no? No tiene proyecto, no tiene propuesta, y eso en parte es cierto. Eh, y yo creo que en el movimiento popular hay una suerte, digamos, de como esperar el 17 de diciembre, ¿ah? Tomarse la revancha. Está en el ambiente, ¿ah? Psicológicamente está eso de que, mira, ya, hagan todo lo que quieran, pero nosotros vamos a rechazar esto. Que aparentemente las encuestas ratifican eso, ¿ah? O sea, el proyecto constitucional tiene todos los visos de ser derrotado el 17 3 de de diciembre. 5, según alguna encuesta, 3 de 5 chilenos van a rechazar. Mira, por ejemplo. Y eso, digamos, es una parte, ¿no? Y la otra parte sí. del tema geopolítico, Mm. pero antes del tema geopolítico está el hecho, y lo hemos dicho en este programa, que con toda esta ofensiva de la derecha, sin embargo, la derecha no tiene proyecto. Más que insistir en su proyecto neoliberal y darle continuidad de lo que hablaba también Lucio, ¿no? No tiene un proyecto de desarrollo, ¿no? Es la inercia de la que hablaba Lucio, ¿no? Eh, y eso no va para ningún lado. No va para ningún lado, ¿no? El proyecto es neoliberal nomás, po. Exacto. Y en tercer lugar Sí. está el tema geopolítico, que nosotros como izquierda nunca lo hemos considerado seriamente y hay que empezar a considerarlo, porque, bueno, está claro, China hoy día es el segundo, si no el principal socio comercial de Chile, y, y Estados Unidos está a la deriva. Sin embargo, geopolíticamente, el gobierno se ubica en el diseño geopolítico, valga la redundancia, de Estados Unidos y de Europa, ¿no? Los temas medioambientales que señala No, Lucio están en ese ámbito, en esa órbita. Entonces uno ve eh, que por un lado no hay una estrategia del gobierno, ya perdió el rumbo, pero sin embargo se ubica entonces en esa estrategia norteamericana claramente y de Europa, ¿no? Entonces es una situación, como te dijera yo, frustrante de un gobierno que prometió a muchos,
¿no? Hacer cambios profundos. Yo me acuerdo que nosotros tuvimos acá en este programa a un economista, ¿no? Que señaló con mucha fuerza de que el gobierno de Boris iba a implementar reformas estructurales. Yo me acuerdo que le dije, mira, ¿cuál reforma estructural? Me dijo, no, el tema de la AFP. Ya, pues, mira lo que ha pasado con la AFP, ¿no? O sea, los que están ganando hoy día con la AFP son la AFP, con la reforma son la AFP. En vez del 10% van a obtener el 10,5%, ¿no? Y claro, como son gatos de campo, gatos, digamos, roban, ¿no? Querían que el 6% fuera completo para ellos. Ese es el tema. Entonces, el debate ahí de ya, perfecto, el gobierno fue cediendo, cediendo. Creo que ahora están en el 4 y el 2, pues, podemos Mm. terminar en el 3 y en el 3. O sea, y ese 3% va a ir a la AFP. ¿Te figuras tú? Al Entonces, mercado de capital igual, claro. claro, no hay un proyecto estratégico de desarrollo alternativo de parte del gobierno. Ya no hubo ya. Yo creo que el gobierno entregó la oreja. Y bueno, y el tema de Jackson un poco es el reflejo de eso, ¿no? Aparte de la chimuchina, todo lo que sabemos, pero refleja nomás eso. Refleja eso, ¿no? Mm, La ofensiva de la derecha y el arrinconamiento del gobierno. Eso, Tema para la próxima semana. claro. claro. Seguir. Bueno, Oye, yo a quería mí, a mí agradecer a me Lucio. parece que esto están jugando, en todo caso, póker, ¿ah? Claro, es un póker, porque están blufeando, están, sobre todo la derecha, digamos, oye, queremos la cabeza de Jackson, queremos la cabeza de Jackson, le pasan la cabeza de Jackson, no, sí, no porque se haya salido, No, digamos, no es Jackson, suficiente. no vamos a echar para atrás nuestra historia. Oye, bueno, agradecemos a Lucio Cuenca la Su presencia en aporte, este su programa. capacidad, su expertise que siempre ilumina estos temas que son tan complejos, pero que a la vez son tan sencillos cuando complican la vida de millones de personas en este país. Agradecerle su generosidad para exponernos estos temas y sobre todo su claridad. Siempre dice la oposición, nosotros, los movimientos sociales alternativos, puro reclamamos. Pero yo la otra vez destaqué también en este programa que por primera vez, tal vez en los últimos 10 años, hoy día nosotros tenemos propuestas, tenemos política, tenemos gente muy estudiosa y ya no somos solo los que en la calle con una pancarta reclamamos. Hoy día tenemos estudios, tenemos investigaciones, o sea, somos gente que puede proponer otro modelo. Así que en ese ámbito agradecer a Lucio su gran aporte, como siempre, tan clarificador. Muchas gracias por estar con nosotros. No, Eso, gracias a ustedes, gracias Eduardo, Verónica, Muy Raúl. bien. Muchas Encantado de gracias. compartir este rato. Ok, muy amable. gracias, Gracias. Lucio. Para la próxima semana esperamos darle un poco al tema internacional porque hace rato que no le damos bola, digamos, a lo que está un poco más afuera del gallinero. Claro, hemos estado más preocupados del gallinero, pero resulta que en el potrero hay más animalitos. Ya. Muchas gracias. Entonces a todos los amigos y amigas que estuvieron en sintonía, les Nos vemos entonces. agradecemos y nos vemos la próxima semana a la misma batihora y en el mismo Vaticanal. Chao muchachos. Muchas gracias. Buenas noches.